Hay momentos en la vida en que nos enfrentamos a pruebas que parecen carecer completamente de lógica. Situaciones que no solo son dolorosas, sino que también nos hacen cuestionar la razón de su existencia. Nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? En medio del dolor, del silencio y la confusión, lo que enfrentamos parece no tener propósito. Sin embargo, incluso cuando no lo comprendemos, Dios sigue obrando. Las pruebas sin sentido aparente son parte del misterio del caminar con Dios. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que pasaron por sufrimientos que en el momento parecían injustos, crueles o absurdos. Pensemos en José, vendido por sus hermanos, olvidado en una cárcel, lejos de su familia y su tierra. ¿Tenía sentido ese proceso? No al principio, pero más adelante, cuando fue puesto como gobernador de Egipto, José reconoció que lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Génesis 50. Dios tenía un propósito mayor que José no podía ver en medio del dolor. Lo mismo ocurrió con Job, un hombre justo que perdió todo, sus hijos, su salud, sus bienes. Su sufrimiento fue tan profundo que maldijo el día de su nacimiento. Él no entendía lo que pasaba, y en su dolor buscaba respuestas que no llegaban. Sin embargo, al final del libro, Dios no le explicó el porqué de su prueba, pero le reveló quién era Él. A veces no necesitamos respuestas, necesitamos una revelación más profunda de quién es Dios. Las pruebas que parecen no tener sentido, muchas veces son las que más profundamente forman nuestro carácter y nos acercan a Dios. Nos vacían de orgullo, de autosuficiencia, y nos llevan a depender completamente de Él. En medio de la oscuridad, cuando no hay lógica ni explicación, la fe se convierte en un ancla. Creer sin ver, confiar sin entender, esperar sin saber cuánto tiempo durará la tormenta, eso es fe genuina. Jesús mismo vivió una prueba que parecía no tener sentido. En Getsemaní, lloró, sudó sangre y pidió al Padre que, si era posible, le evitara la cruz. Desde una perspectiva humana, su sufrimiento y su muerte fueron una injusticia atroz. Pero desde la mirada eterna de Dios, fue el acto de amor más poderoso y redentor de toda la historia. A veces, lo que no tiene sentido desde la tierra, tiene propósito desde el cielo. Si estás atravesando una prueba que no entiendes, recuerda que no necesitas tener todas las respuestas para confiar en Dios. Él no está obligado a explicarte su plan, pero sí está comprometido contigo y con su propósito eterno en tu vida. Confía aunque duela, descansa aunque no veas el final, porque aun cuando las pruebas no tienen sentido para ti, siguen estando bajo el control absoluto de un Dios que te ama y nunca pierde el control. Buscamos respuestas, buscamos señales, oramos con fervor, y sin embargo lo único que recibimos es un silencio que duele. En esos momentos, parece que Dios no escucha, que se ha alejado, o peor aún que no le importa nuestro sufrimiento. Pero paradójicamente, el silencio de Dios también es una forma poderosa de comunicación. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos donde el pueblo de Dios enfrentó el silencio divino. Los salmistas expresaron este sentimiento de abandono. ¿Por qué, oh Señor, te muestras lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Salmo 10. Este clamor refleja la realidad humana de sentirse solo en medio de la prueba. Pero a pesar del silencio aparente, Dios está presente y activo en formas que no siempre entendemos. El silencio de Dios no significa ausencia, sino que muchas veces es un tiempo de espera, de preparación y de revelación interna. Es un espacio en el que Dios nos invita a profundizar nuestra fe, a madurar espiritualmente y a aprender a confiar en Él sin necesidad de señales inmediatas. Este tiempo puede ser incómodo, pero es un tiempo de formación. Un ejemplo claro es el de Abraham, quien esperó décadas por el cumplimiento de la promesa de un hijo. Durante ese largo silencio, Abraham tuvo que creer sin ver, sostener la esperanza cuando todo parecía perdido. Su fe no dependía de la inmediatez de la respuesta de Dios, sino de la confianza en su carácter fiel y cumplidor.
El silencio también puede ser una invitación a buscar a Dios en lo profundo, más allá de nuestras peticiones y expectativas. Nos llama a una relación más auténtica y no solo a un interés utilitario por lo que Él puede hacer por nosotros. En ese silencio, Dios puede estar moldeando nuestro corazón, mostrando áreas que necesitan sanación, paciencia o humildad. Además, el silencio de Dios es un recordatorio de que no siempre somos capaces de comprender su plan. Nuestra mente humana es limitada y sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8, 9. En ocasiones, debemos aceptar que la respuesta vendrá a su debido tiempo, no al nuestro. Por último, el silencio de Dios puede ser un preludio a una gran manifestación de su poder y gracia. Muchos personajes bíblicos experimentaron largos periodos de aparente abandono antes de ver el cumplimiento de sus milagros y bendiciones. Por ejemplo, José estuvo en prisión sin explicación aparente hasta que Dios lo levantó a una posición de autoridad. Si hoy te sientes en el silencio de Dios, no te desesperes ni te apartes de él. Más bien, acércate con fe y paciencia, recordando que su silencio no es olvido ni abandono, sino un lenguaje que invita a la confianza profunda y al crecimiento interior. En ese silencio, Dios está obrando para tu bien y para cumplir su propósito en tu vida. En la vida cristiana, las tormentas no son solo eventos desafortunados que debemos evitar o lamentar. Son, en realidad, herramientas poderosas que Dios usa para formarnos y prepararnos para su propósito. Aunque el sufrimiento y la dificultad no son agradables, tienen un valor transformador cuando permitimos que Dios actúe en medio de ellos. Las tormentas representan las pruebas, desafíos y momentos de crisis que todos enfrentamos en diferentes etapas de nuestra vida. Pueden ser problemas familiares, pérdidas económicas, enfermedades o incluso conflictos internos y espirituales. Lo importante no es la tormenta en sí, sino qué hacemos cuando estamos en medio de ella. Dios utiliza estas situaciones para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de otra forma. Así como el alfarero utiliza la presión para darle forma al barro, Dios usa las tormentas para moldear nuestro ser interior. En medio de la adversidad, somos invitados a dejar que Dios nos transforme y no solo a sobrevivir, sino a crecer. Un ejemplo bíblico claro es el de Pedro, que caminó sobre el agua hacia Jesús. Cuando la tormenta se levantó, comenzó a hundirse porque perdió la confianza. Sin embargo, esta experiencia lo fortaleció y le enseñó a depender más plenamente de Cristo. Las tormentas, por tanto, pueden ser espacios donde aprendemos a mantener la mirada en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Además, las tormentas revelan aspectos de nuestra vida que necesitan sanación o cambio. Nos confrontan con nuestras debilidades, miedos y limitaciones. Sin estas pruebas, muchas veces viviríamos en una falsa seguridad o autosuficiencia. La dificultad nos hace conscientes de nuestra necesidad de Dios y nos invita a buscarlo con mayor intensidad. Estas experiencias también nos preparan para futuros desafíos. La fortaleza y la sabiduría que adquirimos en medio de la prueba nos capacitan para enfrentar nuevas situaciones con confianza y madurez. Por eso no son castigos, sino oportunidades para crecer y ser más semejantes a Cristo. Finalmente, las tormentas fortalecen nuestro testimonio ante otros. Cuando superamos dificultades con fe y esperanza, nos convertimos en ejemplo para quienes también atraviesan sus propias batallas. Nuestra historia de resistencia y confianza en Dios puede ser luz y ánimo para muchos. Por eso, cuando te encuentres en medio de una tormenta, recuerda que no estás pasando por ella en vano. Dios está usando ese momento para formarte, para enseñarte, para pulirte y para equiparte para su plan. Permanece firme, confía en Él y permite que la tormenta sea un instrumento de crecimiento espiritual en tu vida. La vida puede, en ocasiones, parecer un torbellino de caos y confusión. Cuando las circunstancias se vuelven turbulentas, es común sentir que estamos solos, que nadie entiende lo que estamos atravesando.
y que Dios está lejos o indiferente a nuestro dolor. Sin embargo, una verdad fundamental que sostiene la fe cristiana es que no estás solo en medio del caos, porque Dios está contigo, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. El caos puede manifestarse de muchas formas: problemas familiares que parecen insuperables, dificultades económicas que generan ansiedad, enfermedades inesperadas que golpean fuerte, o crisis emocionales que hacen tambalear nuestra paz interior. En todos estos momentos, la mente y el corazón pueden caer en la trampa de creer que estamos aislados, olvidados o desamparados. Pero la realidad espiritual es otra. Dios está presente en medio de la tormenta, caminando a nuestro lado. En el Antiguo Testamento encontramos al pueblo de Israel enfrentando momentos de gran confusión y peligro, muchas veces sintiéndose abandonados. Sin embargo, Dios les asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 40. Dios no se distancia en el momento de nuestra crisis, sino que su presencia es una realidad constante que fortalece y sostiene. Jesús mismo nos enseñó esta verdad en medio de las dificultades. En Juan 16:33 dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no prometió una vida sin problemas, sino su compañía y victoria en medio de ellos. Cuando te sientas solo en medio del caos, recuerda que Jesús ya ha pasado por ese camino y está contigo como un amigo fiel y un Salvador poderoso. Además, el Espíritu Santo, el Consolador prometido, habita en el creyente para acompañarlo, fortalecerlo y guiarlo en tiempos de confusión y sufrimiento. Cuando el ruido del mundo y las tempestades internas nos abruman, el Espíritu sopla calma y nos recuerda que no caminamos solos. En Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué orar. Esto es una evidencia hermosa de que Dios está activamente involucrado en nuestro proceso, aun cuando no podamos verlo claramente. Sentirse solo en el caos puede ser una tentación para retraernos o perder la esperanza. Pero precisamente en esos momentos es cuando más debemos buscar a Dios y la comunidad de fe. No estamos diseñados para enfrentar las tormentas solos. La iglesia, la familia espiritual, los hermanos en la fe, son canales de la gracia de Dios que nos recuerdan su amor tangible y su presencia real. Compartir nuestras cargas, recibir apoyo y orar juntos es parte del camino hacia la restauración. Además, Dios usa el caos para revelarnos su poder y fidelidad. Cuando nos damos cuenta de que no estamos solos, que su mano firme nos sostiene, podemos enfrentar cualquier circunstancia con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros. Un ejemplo bíblico muy significativo es el de los discípulos en la tormenta del mar. Mientras la barca era azotada por las olas, ellos temían por sus vidas, pero Jesús estaba dormido. Al despertar a Jesús y decirle que se salvaran, Él calmó la tormenta con una palabra. Jesús nos enseña que aunque el caos nos rodee, su presencia puede traer calma inmediata y profunda. No importa cuán feroz sea la tormenta, Él está allí para sostenernos. Por último, recordar que no estás solo en medio del caos también implica una actitud de entrega y confianza. Soltar el control y descansar en las manos amorosas de Dios es la clave para encontrar paz en la tempestad. Aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato, la perspectiva interior se transforma cuando reconocemos que nuestro Dios es un refugio seguro y un acompañante constante. Cuando sientas que el mundo se desmorona a tu alrededor y que el caos te consume, afírmate en la verdad de que Dios no te ha abandonado. Él está contigo, caminando a tu lado en cada paso, sosteniéndote con su amor y guiándote hacia la calma. No estás solo, eres amado, protegido y sostenido por el Dios que controla las tormentas y nunca falla. En la vida todos enfrentamos tormentas, momentos de crisis, dolor
incertidumbre y desafío que ponen a prueba nuestra estabilidad emocional, espiritual y mental. Pero más allá del sufrimiento que causan, las tormentas tienen un propósito muy claro: revelar cuál es el verdadero fundamento sobre el que hemos construido nuestra vida. Cuando el clima es tranquilo y todo parece estar en orden, es fácil mantener una apariencia de estabilidad. Sin embargo, la verdadera prueba de ese fundamento no se revela hasta que llega la tormenta. En ese momento, las estructuras superficiales caen, las seguridades falsas se desmoronan, y lo que permanece firme es el verdadero cimiento. Jesús enseñó esta verdad en la parábola de los dos constructores, Mateo 7 de 24-27. El hombre que construyó su casa sobre la roca resistió la tormenta, mientras que el que la edificó sobre la arena perdió todo cuando vino la tempestad. Esta enseñanza es una imagen clara de la vida espiritual y emocional. La tormenta pone a prueba dónde está nuestra confianza, en qué depositamos nuestra seguridad. Para muchos, el verdadero fundamento es Dios mismo, su palabra, su presencia y su fidelidad. Cuando la tormenta llega, estas personas pueden mantenerse firmes porque su fe no depende de las circunstancias externas, sino de una relación sólida con Dios. Esa confianza profunda actúa como una roca firme, inamovible, que sostiene en medio del caos. Por otro lado, cuando nuestra seguridad está basada en cosas temporales, como la aprobación de los demás, el éxito material, la salud o incluso nuestras propias capacidades, la tormenta puede derribar rápidamente esa fachada. En esos momentos, el sufrimiento revela nuestras fragilidades y la necesidad urgente de un fundamento más sólido. Las tormentas también tienen la función de mostrarnos dónde necesitamos crecer. Nos confrontan con áreas donde hemos sido vulnerables o superficiales, invitándonos a mirar hacia adentro y a examinar nuestro corazón. En ese proceso, podemos descubrir patrones de pensamiento, actitudes o dependencias que requieren ser transformadas para poder edificar sobre roca firme. Además, el reconocimiento de nuestra verdadera base nos lleva a una mayor humildad y dependencia de Dios. La tormenta nos enseña que no podemos sostenernos solos, que necesitamos su gracia y fortaleza para seguir adelante. Este aprendizaje es fundamental para una fe madura y auténtica. Un ejemplo claro en la Biblia es la historia de Pedro caminando sobre el agua, Mateo 14, 22, 33. Mientras mantuvo la mirada en Jesús, Pedro pudo caminar sobre el mar, pero cuando enfocó sus ojos en el viento y las olas, comenzó a hundirse. La tormenta reveló que su fe aún era débil y que su fundamento no estaba completamente firme. Sin embargo, Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, mostrando que siempre hay oportunidad para fortalecer ese fundamento en medio de la prueba. Por eso, aunque las tormentas sean dolorosas y difíciles, son también oportunidades para descubrir en qué realmente hemos puesto nuestra confianza y para ajustar nuestro rumbo hacia un fundamento sólido en Dios. Reconocer este principio nos da esperanza, porque nos invita a no temer la tormenta, sino a verla como un instrumento que revela, purifica y fortalece. En conclusión, la tormenta no solo destruye, también revela y construye. Nos muestra la realidad de nuestra vida y nos impulsa a edificar sobre la roca eterna que es Cristo. Cuando el viento sople fuerte y las aguas se agiten, recuerda que ese es el momento en que tu verdadero fundamento se manifiesta. Y si aún no está firme, hay tiempo para construir sobre la roca que nunca falla. En nuestra vida cotidiana, una de las cosas más difíciles de aceptar es el tiempo de espera. Vivimos en una cultura de inmediatez, donde queremos respuestas rápidas, resultados inmediatos y soluciones instantáneas. Pero la realidad espiritual y la sabiduría bíblica nos enseñan que todo tiene un tiempo determinado y que entender esto es clave para vivir en paz y en armonía con el plan de Dios. El libro de Eclesiastés nos ofrece una enseñanza profunda y a la vez sencilla. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Eclesiastés. Esta verdad nos invita a reconocer que la vida está compuesta por estaciones, por momentos específicos para cada cosa. No todo sucede cuando nosotros queremos o planeamos, sino en el momento perfecto establecido por Dios. Aprender a entender y aceptar que todo tiene un tiempo es, en esencia, un acto de fe y de confianza. Requiere soltar el control y reconocer que Dios, en su infinita sabiduría, conoce el momento exacto para cada circunstancia en nuestra vida. Cuando luchamos contra ese tiempo, solo generamos frustración, ansiedad y desasiego. Muchas veces atravesamos procesos donde parece que nada avanza, donde la respuesta tarda en llegar o la solución se hace esperar. En esos momentos tendemos a querer apresurar las cosas, tomar atajos o incluso renunciar. Sin embargo, es precisamente en esos tiempos de espera donde Dios está trabajando en nuestro corazón y en las circunstancias que nos rodean. Un ejemplo bíblico muy claro es la vida de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero tuvieron que esperar décadas antes de que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo enfrentaron dudas, pruebas y momentos de desánimo. Sin embargo, al final, entendieron que había un tiempo perfecto para que la promesa se manifestara, y su fe fue premiada con el nacimiento de Isaac. Esta historia nos recuerda que el tiempo de Dios no es el nuestro, pero siempre es el mejor. Entender que todo tiene un tiempo también nos ayuda a vivir con paciencia. La paciencia es una virtud que se cultiva cuando aceptamos que no siempre podemos tener lo que queremos cuando lo queremos. Es un aprendizaje que fortalece nuestra fe, porque nos obliga a esperar en Dios y a confiar en su propósito aun cuando no vemos el panorama completo. Además, aceptar los tiempos de Dios nos protege de tomar decisiones apresuradas que pueden alejarnos de su voluntad. Muchas veces, la prisa nos lleva a errores, a caminos equivocados o a perder bendiciones que estaban destinadas para nosotros. Cuando aprendemos a esperar y a discernir el tiempo indicado, podemos actuar con sabiduría y en alineación con el plan divino. El tiempo también tiene un papel crucial en la sanidad y la formación del carácter. Hay heridas emocionales, espirituales o físicas que requieren un proceso de restauración. No podemos saltarnos etapas ni forzar la madurez. El crecimiento verdadero es progresivo y cada etapa tiene su propósito y duración. Por último, entender que todo tiene un tiempo nos invita a vivir el presente con plenitud. En lugar de angustiarse por lo que aún no ha llegado o lamentar lo que ya pasó, podemos enfocarnos en aprovechar y agradecer el momento actual. Cada estación tiene sus regalos y aprendizajes, y vivir en el presente nos permite reconocer las bendiciones diarias. En resumen, aprender a entender que todo tiene un tiempo es clave para una vida equilibrada y llena de paz. Es una invitación a confiar en la sabiduría de Dios, a cultivar la paciencia y a vivir con esperanza, sabiendo que su plan perfecto se cumplirá en el momento justo. Al aceptar esto, nuestras pruebas, procesos y esperas se convierten en parte integral del camino hacia el cumplimiento de sus promesas. La vida espiritual no es un evento instantáneo, sino un proceso profundo y continuo que implica crecimiento, maduración y transformación. Así como una semilla no se convierte en fruto de un día para otro, tampoco nosotros alcanzamos la plenitud del propósito de Dios sin pasar por etapas necesarias y muchas veces invisibles. De la semilla al fruto es una metáfora clara de la transformación interna que Dios opera en quienes deciden caminar con Él. Jesús usó frecuentemente imágenes agrícolas para explicar verdades espirituales. En Marcos 4:26-29, habló del reino de Dios como un hombre que siembra semilla en la tierra y aunque no sepa cómo, la tierra produce fruto, primero el tallo, luego la espiga y después el grano. Esta parábola nos enseña que el crecimiento del alma y del carácter no es inmediato, pero es seguro si la semilla ha sido bien sembrada. La semilla representa la palabra de Dios, la fe que ha sido depositada en nuestro corazón, o incluso una promesa divina. Cuando esa semilla cae en tierra fértil, es decir, en un corazón dispuesto, comienza un proceso invisible pero poderoso.
Sin embargo, antes de que esa semilla brote, primero debe morir. Jesús lo dejó claro en Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese morir simboliza el abandono del yo, de las viejas costumbres, del orgullo, de la autosuficiencia. Es una etapa dolorosa porque implica renuncia, pero es también el comienzo de una transformación interna profunda, donde Dios comienza a hacer su obra en lo más íntimo del ser. Es en esa tierra oscura de lo desconocido y del proceso donde se forman las raíces espirituales. Después de esta muerte, la semilla comienza a crecer. Al principio, el cambio no se ve. Muchos se desesperan porque creen que no están avanzando. Pero en realidad, Dios está trabajando por dentro, fortaleciendo la fe, moldeando el carácter y preparando la vida para dar fruto. El crecimiento espiritual es muchas veces silencioso y gradual, pero es real. Cada etapa de este proceso tiene su propósito. Las raíces deben profundizarse para que la planta pueda sostener el fruto que vendrá. Así también en nuestra vida. Dios fortalece nuestra base espiritual antes de exponernos o multiplicar nuestras bendiciones. Si no hay raíces profundas, el fruto no se sostendrá. Con el tiempo, esa transformación interna comienza a reflejarse hacia afuera. Las palabras cambian, las reacciones se moderan, el amor se vuelve más genuino, la paciencia más firme, la fe más constante. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, Gálatas 5. Y ese fruto no es un logro humano, sino el resultado del obrar de Dios en lo profundo. Sin embargo, también hay estaciones difíciles. El viento, la lluvia, el calor, son pruebas que vienen a la planta en crecimiento, pero que no la destruyen si está bien enraizada. De hecho, muchas veces esas pruebas hacen que la planta se fortalezca aún más. Así ocurre también en nuestra vida. El sufrimiento puede acelerar la transformación si lo enfrentamos con fe y dependencia de Dios. Finalmente, el fruto no es para la planta misma, sino para alimentar a otros. Del mismo modo, la transformación que Dios produce en nosotros no es solo para nuestro beneficio personal, sino para bendecir a quienes nos rodean. El carácter formado, la fe fortalecida, el amor purificado se convierten en testimonio vivo y en sustento para otro. De la semilla al fruto, no es solo un proceso de crecimiento, es una historia de transformación interna dirigida por Dios mismo. No importa cuán pequeña sea la semilla ni cuán difícil sea la tierra, si Dios está obrando, el fruto llegará. Nuestra tarea es permanecer fieles, cuidar el terreno del corazón y confiar en que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El desierto, en la Biblia, es un lugar simbólico y literal a la vez. Es el escenario de pruebas, soledad, sequedad espiritual y dependencia absoluta de Dios. Es un lugar donde muchas veces nos sentimos perdidos, donde parece que no hay salida ni dirección clara. Sin embargo, una verdad poderosa que debemos recordar es esta: el desierto no es tu destino, es solo una estación en tu camino hacia el propósito de Dios. Cuando pensamos en el pueblo de Israel, su travesía por el desierto fue larga y difícil. Salieron de Egipto con promesas de libertad y prosperidad, pero antes de llegar a la tierra prometida, debieron atravesar un extenso periodo en el desierto. Fue un tiempo de formación, de dependencia total de Dios, de confrontación con su debilidad y de revelación del carácter divino. No era el lugar final, sino un paso necesario hacia su herencia. De igual manera, Dios permite que pasemos por desiertos personales, momentos donde nuestras fuerzas se acaban, donde nuestras oraciones parecen no tener respuesta, donde el alma se siente seca y sin dirección. No porque nos haya olvidado, sino porque en el desierto Él trabaja profundamente en nuestro interior. Allí nos enseña a confiar, a escuchar su voz, a vivir no de pan, sino de cada palabra que sale de su boca. Deuteronomio. Es importante comprender
que el desierto no es castigo, sino proceso, y que aunque parezca estancamiento, en realidad puede ser un tiempo de preparación. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. David huyó por los desiertos de Judá antes de ser rey. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto antes de iniciar su ministerio público. Cada uno de ellos experimentó soledad, lucha y transformación. Y cada uno salió del desierto más fuerte y más alineado con el propósito de Dios. El peligro en el desierto no es tanto el dolor, sino el olvido. Olvidar que estamos de paso, que hay una tierra prometida delante, que Dios sigue siendo nuestro guía, aun cuando el paisaje sea árido. En Éxodo, vemos que Dios se manifestaba como una columna de nube durante el día y de fuego por la noche. Su presencia nunca se apartó de su pueblo, ni siquiera cuando ellos dudaron, se quejaron o se desviaron. Esto nos recuerda que el desierto no es señal de abandono, sino de acompañamiento especial. Cuando estamos en el desierto, podemos ser tentados a rendirnos, a instalar nuestra vida allí, a hacer de ese lugar de tránsito una residencia permanente. Pero eso no es lo que Dios quiere. Su plan no es que mueras en el desierto, sino que seas formado en Él, para que puedas entrar en lo que Él ha preparado para ti. Muchas veces no recibimos las promesas no porque Dios no quiera darlas, sino porque aún no estamos listos para manejarlas con madurez. El desierto nos pule, nos vacía de lo innecesario y nos capacita para lo eterno. La clave para atravesar el desierto sin quedarnos estancados en él es mantener la mirada en la promesa, recordar lo que Dios dijo, alimentar el corazón con su palabra. Aun cuando todo parece seco, la fe puede florecer en el desierto. Isaías 35:1 dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Dios puede hacer brotar vida incluso en los lugares más áridos. Además, el desierto nos enseña a depender del maná diario. No podemos vivir de lo que entendimos ayer ni de la fuerza de hace una semana. Cada día necesitamos buscar su presencia, escuchar su dirección y ser alimentados por su gracia. En este sentido, el desierto puede ser el lugar donde más cerca estamos de Dios, aunque emocionalmente no lo sintamos así. Si hoy estás en un desierto espiritual, emocional o circunstancial, no temas ni te desanimes. Ese lugar no es tu destino final. Dios está contigo guiándote paso a paso. Él no te sacó de Egipto para dejarte en la soledad, sino para llevarte a un lugar de bendición, propósito y plenitud. El desierto es parte del camino, pero tu destino es la promesa. Sigue caminando, no estás solo y no te quedarás allí para siempre. La vida está llena de procesos, etapas de crecimiento, cambio, aprendizaje y muchas veces de prueba. Durante estos procesos, especialmente cuando son largos o difíciles, la fe se convierte en un ancla fundamental para el alma. La fe en medio del proceso es lo que sostiene, motiva y da esperanza cuando los resultados aún no son visibles y las circunstancias parecen adversas. Muchas personas creen que la fe es solo para momentos de triunfo o cuando las cosas van bien, pero la verdadera fe se demuestra precisamente en los tiempos de espera, de incertidumbre y de prueba. Cuando todo a nuestro alrededor parece decirnos que desistamos, la fe nos invita a mantenernos firmes, confiando en que Dios está obrando aunque no podamos verlo. El proceso en la vida espiritual o personal puede incluir temporadas de sequedad, silencio de Dios, obstáculos inesperados y pruebas que desafían nuestra paciencia y confianza. Sin embargo, es justamente en esos momentos donde la fe se fortalece y se purifica. La Biblia está llena de ejemplos de personas que mantuvieron su fe durante largos procesos, y esa fidelidad fue la clave para alcanzar la promesa. Un ejemplo claro es el de José, quien fue vendido como esclavo, injustamente encarcelado y olvidado por años. A pesar de todo, no perdió la fe en que Dios tenía un plan para su vida.
Su proceso fue doloroso y lleno de incertidumbre, pero su fe fue el sostén que le permitió superar cada etapa hasta que finalmente fue exaltado como líder en Egipto y salvó a su familia y a muchas otras personas. La fe en medio del proceso implica confiar no solo en el resultado, sino en el carácter y la fidelidad de Dios. No significa que no enfrentaremos dificultades, sino que a pesar de ellas mantenemos la convicción de que Dios es bueno y sus promesas son verdaderas. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, se nos recuerda que muchas personas esperaron por años la realización de las promesas divinas. Y aunque no todas las vieron cumplidas en vida, confiaron en Dios hasta el final. Mantener la fe durante un proceso también requiere paciencia. Vivimos en un mundo que nos impulsa a buscar gratificación inmediata, pero la madurez espiritual y el crecimiento verdadero requieren tiempo. La paciencia es una expresión práctica de la fe, porque nos permite esperar confiados sin caer en la desesperación o en la duda. Además, la fe en medio del proceso nos ayuda a encontrar propósito en la espera. Muchas veces vemos el proceso solo como un obstáculo o un tiempo perdido, pero la Biblia nos enseña que Dios utiliza cada etapa para moldearnos, prepararnos y enseñarnos lecciones valiosas. Así, el proceso no es algo que debemos temer, sino una oportunidad para crecer y acercarnos más a Dios. Orar con fe es otra manera de fortalecerla en medio del proceso. La oración constante nos conecta con Dios, nos renueva y nos da la fuerza para seguir adelante. La fe se alimenta de la palabra de Dios, de la comunión con Él y del testimonio de otros creyentes que han pasado por procesos similares y han salido victoriosos. Finalmente, tener fe en medio del proceso significa mirar más allá de lo visible. Es creer en lo que aún no se ve, pero que Dios ha prometido. Como dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta esperanza nos sostiene y nos impulsa a seguir confiando. La fe en medio del proceso es la fuerza que nos permite resistir, crecer y alcanzar el propósito divino en nuestra vida. Aunque las circunstancias sean difíciles y el camino largo, la fe nos sostiene y nos lleva a la victoria final. Es un llamado a no desistir, a confiar en Dios y a creer que Él está obrando en cada paso, aun cuando no lo podamos ver. En la experiencia humana, la improvisación suele entenderse como la necesidad de adaptarse rápido ante situaciones inesperadas, a menudo con incertidumbre y falta de preparación. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, decir que Él nunca improvisa significa reconocer que todo en su plan es perfecto, deliberado y lleno de propósito, incluso cuando las circunstancias parecen caóticas o incomprensibles para nosotros. La Biblia nos revela un Dios soberano, que tiene control absoluto sobre el tiempo, los acontecimientos y las vidas. No hay nada que escape a su conocimiento ni a su poder. Cada detalle, cada evento, está bajo su supervisión y forma parte de un plan divino mucho más amplio y profundo que nuestra limitada visión puede comprender. Esta verdad nos da una gran paz en medio de las tormentas y pruebas. Cuando sentimos que la vida se desmorona o que las cosas no salen como las planeamos, es tentador pensar que Dios no está al tanto o que está reaccionando a las circunstancias. Pero la realidad es que Dios no improvisa ni se sorprende. Él ya tiene preparado el camino, y cada prueba o desafío tiene un propósito específico dentro de ese plan. Un claro ejemplo bíblico de esta verdad es la historia de José en Egipto. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. A simple vista, parecía que todo su destino había sido arruinado por el caos y la injusticia. Sin embargo, Dios tenía un plan perfectamente orquestado. Cuando José finalmente fue elevado a una posición de poder, declaró a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminada en la vida de José fue improvisado». Todo formaba parte del propósito divino para salvar a muchas personas durante una gran hambruna.
La idea de que Dios nunca improvisa también nos invita a confiar en su tiempo y en su manera de actuar. A veces, nuestras expectativas nos hacen querer que las respuestas o las soluciones lleguen en nuestro tiempo y forma, pero Dios trabaja en el tiempo perfecto, que muchas veces es diferente al nuestro. Lo que puede parecer una demora o un desorden en nuestra vida es en realidad parte de una planificación precisa y sabia. Además, esta verdad nos llama a la humildad. Reconocer que Dios no improvisa significa aceptar que su sabiduría y conocimiento superan los nuestros. Puede que no entendamos por qué ciertas cosas ocurren, pero podemos estar seguros de que no son casualidades ni accidentes. Dios está en control y su propósito final es nuestro bien y su gloria. Dios nunca improvisa en la formación de nuestro carácter. Cada prueba, cada dificultad, cada momento de incertidumbre está diseñado para moldearnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que Él tiene reservado. Por eso, incluso cuando el proceso es doloroso, podemos confiar en que hay una intención detrás de cada paso. Esta confianza se refleja en la oración y la entrega. Saber que Dios no improvisa nos anima a entregar nuestras preocupaciones, planes y deseos a Él con plena confianza. Podemos descansar en su soberanía y esperar con paz, sabiendo que Él está trabajando en cada detalle para nuestro bien. En conclusión, entender que Dios nunca improvisa nos libera de la ansiedad y el temor ante lo desconocido. Nos invita a vivir con confianza y esperanza, conscientes de que aunque no siempre veamos el panorama completo, Dios sí lo tiene. Su plan es perfecto y cada paso que damos está guiado por su mano amorosa y sabia. En la vida, muchas veces nos enfrentamos a situaciones que escapan por completo a nuestra comprensión. Los caminos de Dios no siempre son claros para nosotros y ante la incertidumbre, nuestra naturaleza humana nos impulsa a buscar respuestas inmediatas, a cuestionar o incluso a resistir lo que no entendemos. Sin embargo, aceptar lo que no entendemos es un acto fundamental de fe y madurez espiritual que nos permite vivir en paz y seguir avanzando en el plan que Dios tiene para nosotros. Aceptar lo desconocido no significa resignarse pasivamente o dejar de buscar respuestas, sino más bien reconocer que hay límites en nuestro entendimiento humano. La Biblia nos enseña que el conocimiento de Dios es infinito y que sus caminos son más altos que los nuestros. Esto implica que hay cosas que Él permite en nuestras vidas para propósitos que tal vez no podamos discernir en el momento. Una de las mayores pruebas de fe es justamente aprender a confiar en Dios, cuando no podemos ver ni comprender el panorama completo. En muchas ocasiones, las tormentas que atravesamos, los silencios que experimentamos o los retrasos en las respuestas a nuestras oraciones nos desafían a soltar el control y a aceptar la soberanía divina. El apóstol Pablo, en sus cartas, habló de un misterio en el plan de Dios que no siempre podía explicar, pero en lo que confiaba plenamente. Su actitud es un ejemplo para nosotros: mantener la fe y la esperanza, aun cuando no entendamos el porqué de ciertas circunstancias. Esta aceptación no nos quita la esperanza, sino que la fortalece, porque sabemos que Dios es bueno y fiel, incluso cuando su obra está oculta a nuestros ojos. Aceptar lo que no entendemos también implica liberarnos de la ansiedad y la frustración. Cuando insistimos en comprender todo o en controlar cada detalle, terminamos agotados y angustiados. En cambio, cuando aprendemos a entregar nuestras preocupaciones a Dios y confiar en su guía, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses. Este acto de entrega nos lleva a una relación más profunda con Dios, donde aprendemos a escuchar su voz con humildad y a depender de su sabiduría, no de nuestra razón limitada. En el silencio y en la incertidumbre, podemos descubrir una cercanía espiritual que fortalece nuestro alma y renueva nuestras fuerzas. Un buen ejemplo bíblico es el de Job, un hombre que enfrentó sufrimientos inimaginables y perdió todo lo que tenía. A pesar de no entender el porqué de su aflicción, Job no perdió la fe
y terminó reconociendo la grandeza de Dios, aceptando que hay cosas que están más allá de su comprensión. Su historia nos muestra que aceptar lo que no entendemos es un camino que puede conducir a la restauración y a una fe más profunda. Aceptar también significa vivir con esperanza, confiando en que Dios está obrando, aun cuando no podamos verlo. Es saber que el dolor, las pruebas y las dificultades tienen un propósito en nuestro crecimiento espiritual y en la realización del plan divino para nuestra vida. Además, esta aceptación nos enseña a ser pacientes y a esperar en el tiempo perfecto de Dios. La impaciencia suele nacer del deseo de entender y controlar, pero la paciencia nace de la confianza en que Dios hará lo mejor en el momento adecuado. Finalmente, aceptar lo que no entendemos nos libera para vivir con gozo y gratitud, a pesar de las circunstancias. Nos permite enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud, nuestra fe y nuestra obediencia. Al hacerlo, nos abrimos para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas, muchas veces más allá de lo que imaginamos. En resumen, aceptar lo que no entendemos es un paso vital en el camino de la fe. Es reconocer que Dios es soberano y que sus planes son perfectos, aunque a veces sean un misterio para nosotros. Al aceptar esta realidad, encontramos paz, fortaleza y la capacidad de seguir adelante con esperanza, sabiendo que el propósito de Dios se cumplirá en el momento justo. A lo largo de la vida todos enfrentamos momentos en los que nos encontramos con puertas cerradas, ya sean oportunidades que no se abren, sueños que parecen desvanecerse, o situaciones que no avanzan como habíamos esperado. La experiencia de que Dios cierre puertas puede ser desconcertante, frustrante e incluso dolorosa, pero es importante entender que esas puertas cerradas no son el fin de nuestro camino, sino una muestra del amor soberano y sabio de Dios en nuestra vida. La Biblia nos enseña que Dios tiene control absoluto sobre nuestra vida y no solo abre puertas, sino que también las cierra con un propósito divino y a menudo más allá de lo que podemos comprender. En Apocalipsis 3:7 se dice: lo que Él abre, nadie lo cierra, y lo que Él cierra, nadie lo abre. Esto nos recuerda que Dios es quien guía nuestros pasos, incluso en los momentos en que las oportunidades parecen desaparecer. Cada puerta cerrada es una oportunidad para confiar más profundamente en Él. Cuando una puerta se cierra, nuestra tendencia humana es ver el cierre como una derrota, como si algo se hubiera perdido de manera irreversible. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de cómo Dios cierra puertas para protegernos, redirigirnos y guiarnos hacia lo que realmente es mejor para nosotros. Uno de los ejemplos más claros de una puerta cerrada en la Biblia es la historia. El apóstol Pablo tenía la intención de predicar en Asia, pero el Espíritu Santo lo detuvo y cerró esa puerta. Luego, cuando intentó ir a Bitinia, también se le cerró esa puerta. Finalmente, tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia le pidió que viniera. Esto reveló a Pablo que Dios tenía un plan distinto, uno que iba más allá de lo que él había planeado. En vez de ser un obstáculo, la puerta cerrada fue una señal de que Dios tenía algo mejor para él. Esta historia nos muestra que cuando una puerta se cierra, a menudo es porque Dios tiene un propósito más grande, aunque no lo entendamos inmediatamente. A veces, nuestros planes no coinciden con los de Dios, y Él cierra esas puertas para redirigirnos hacia lo que realmente nos conviene. Aunque nos cueste aceptar el cierre de una puerta, debemos recordar que Dios es fiel y que su voluntad siempre es perfecta. A veces, lo que no vemos es que detrás de esa puerta cerrada hay algo mucho mejor esperando por nosotros. Además, es importante entender que Dios cierra puertas para protegernos de lo que podría ser dañino para nosotros. Las puertas cerradas no siempre son un rechazo, sino una medida de protección. Tal vez una oportunidad que buscamos con desesperación no sería lo mejor para nuestro bienestar físico, emocional o espiritual. Y Dios, en su amor infinito, decide cerrar esa puerta para nuestro bien. Aunque no lo entendamos en el momento,
Con el tiempo podemos ver cómo su intervención fue una bendición disfrazada de no respuesta. Otra razón por la que Dios cierra puertas es para enseñarnos dependencia. Cuando las puertas se cierran, nuestra respuesta inicial puede ser el miedo, la frustración o la ansiedad. Sin embargo, es en esos momentos donde aprendemos a depender más completamente de Dios, a confiar en que Él está en control y a descansar en su voluntad. Las puertas cerradas pueden ser una llamada a la fe y la paciencia, recordándonos que no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos, confiando en que Dios tiene el control de todo. Además, cuando una puerta se cierra, es un recordatorio de que la verdadera bendición no está en las oportunidades que tenemos, sino en nuestra relación con Dios. A veces nuestra confianza está puesta en alcanzar ciertos objetivos, pero lo que realmente necesitamos es profundizar en nuestra relación con Él. Las puertas cerradas nos obligan a mirar hacia arriba y no hacia adelante, recordándonos que la mejor puerta que podemos tener abierta es la puerta del corazón de Dios, y que Él tiene la llave para guiarnos donde más necesitamos estar. Finalmente, es crucial recordar que las puertas cerradas no significan que el plan de Dios para nosotros haya fracasado. Más bien, son parte del proceso divino de llevarnos a su propósito final. La historia de José es un gran ejemplo de esto. A pesar de que fue traicionado y llevado a la esclavitud, a lo largo de su vida muchas puertas se cerraron para él. Sin embargo, esas puertas cerradas no eran el final de su historia. Eran parte del camino que lo llevaría a ser el salvador de su familia y de una nación entera. Dios usó cada puerta cerrada para llevarlo a la posición y al propósito que Él había planeado desde el principio. Cuando Dios cierra puertas, no es el fin de nuestro camino, sino un indicio de que Él está trabajando en nuestro favor. Debemos aprender a confiar en su dirección, saber que tiene el control total de nuestra vida y que al final, cada puerta cerrada nos lleva más cerca de su propósito perfecto para nosotros. Si alguna puerta se cierra en tu vida, recuerda que detrás de ella puede haber una apertura hacia algo aún más grande y glorioso que lo que imaginas. En el caminar cristiano, uno de los conceptos más fundamentales y al mismo tiempo más difíciles de aceptar es el de la soberanía y la voluntad de Dios. La idea de que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, que su voluntad es siempre lo mejor, nos consuela cuando las cosas van bien, pero puede ser un desafío profundo cuando el dolor, la pérdida o la incomprensión nos golpean. La voluntad de Dios es perfecta, aunque duela, y entender esto es crucial para poder caminar con fe y esperanza a través de los momentos difíciles. La perfección de la voluntad de Dios no significa que todo en nuestra vida será fácil o que no habrá dolor. Más bien, implica que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos ver el propósito de nuestras luchas o cuando la senda que Él ha elegido para nosotros parece costosa. En Romanos 8:28 se nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no promete que no experimentaremos dolor, sino que todo lo que vivimos, tanto lo bueno como lo malo, tiene un propósito divino que contribuirá a nuestro bien final. La vida de Jesús es el ejemplo más claro de lo que significa vivir bajo la perfecta voluntad de Dios, a pesar del sufrimiento. Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida sin pecado, pero fue rechazado, traicionado y finalmente crucificado en un acto de sufrimiento indescriptible. Sin embargo, Él aceptó plenamente la voluntad de su Padre, incluso cuando sabía que esa voluntad implicaba el dolor y la muerte. En el Getsemaní, cuando estaba a punto de ser arrestado, oró: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús sabía que el sufrimiento era parte del plan perfecto de Dios para redimir al mundo y aceptó ese sacrificio con confianza en que, aunque fuera doloroso, la voluntad de su Padre era lo mejor. Este ejemplo nos desafía a tener una perspectiva de fe sobre el sufrimiento. Cuando enfrentamos situaciones que no entendemos,
Cuando el dolor parece innecesario o excesivo, debemos recordar que la voluntad de Dios está guiada por su amor perfecto, y que aunque no entendamos el propósito inmediato de lo que estamos viviendo, podemos confiar en que Él está trabajando para nuestro bien y para su gloria. Aceptar la perfección de la voluntad de Dios no significa ser indiferentes al dolor, sino más bien aprender a ver el dolor bajo una nueva luz. No se trata de negar el sufrimiento ni de verlo como algo insignificante, sino de comprender que Dios tiene el poder de usar incluso el sufrimiento para transformarnos, enseñarnos y acercarnos a Él. El apóstol Pablo, quien pasó por persecuciones, naufragio, encarcelamientos y otras dificultades, escribió en Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Este versículo nos enseña que el dolor no es en vano, sino que produce frutos en nosotros que nos hacen más semejantes a Cristo. Dios también utiliza el sufrimiento para liberarnos de lo que nos aleja de Él. Muchas veces el dolor y la prueba son medios que Él usa para sacudirnos de nuestra comodidad y nuestras ilusiones, para que aprendamos a depender completamente de Él. El dolor nos invita a soltar nuestras propias expectativas y a someternos a su voluntad, confiando en que su propósito para nosotros es más grande que lo que inicialmente esperábamos. En este contexto, entender que la voluntad de Dios es perfecta, aunque duela, nos ayuda a cultivar una fe más profunda. La fe no es solo creer en los momentos de bendición, sino confiar en Dios incluso cuando las circunstancias nos son adversas. En Hebreos 12:11 se nos recuerda que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aunque la disciplina o el sufrimiento pueden ser dolorosos en el momento, el fruto que produce es invaluable. La perfección de la voluntad de Dios se ve en su habilidad para transformar lo que parece mal en algo que trae paz, justicia y esperanza. Es importante también destacar que la voluntad perfecta de Dios no significa que el dolor sea eterno. Aunque el sufrimiento pueda durar un tiempo, siempre tiene un fin en el plan divino. La Escritura nos asegura que al final, todas las lágrimas serán enjugadas y que Dios restaurará todo lo que el enemigo haya destruido. Apocalipsis 21:4. El dolor es temporal, pero el propósito de Dios es eterno. La voluntad de Dios es perfecta, aunque duela, porque Él sabe lo que necesitamos, nos ama con un amor infinito y siempre está obrando para nuestro bien. Al aceptar esto podemos caminar con paz y esperanza, sabiendo que incluso en medio del dolor, Dios tiene un propósito redentor que eventualmente nos llevará a un lugar de restauración y bendición. Nuestra fe en la perfección de su voluntad nos sostiene en cada etapa del viaje, confiando en que Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos como seres humanos es la constante tensión entre el plan eterno de Dios para nuestras vidas y nuestros deseos temporales. Vivimos en un mundo marcado por lo inmediato, lo tangible y lo efímero, mientras que el plan de Dios está enraizado en la eternidad, es profundo y trasciende el tiempo. Esta disonancia entre lo temporal y lo eterno crea una lucha interna que puede hacer que nuestras decisiones y prioridades se desvíen del propósito divino para nuestras vidas. Dios, en su sabiduría infinita, tiene un plan perfecto y eterno para cada uno de nosotros. Este plan no está limitado por el tiempo, las circunstancias o nuestras emociones momentáneas. El plan eterno de Dios está diseñado para que nuestra vida tenga un propósito que va más allá de las preocupaciones inmediatas y de lo que buscamos en el corto plazo. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo es un recordatorio de que el plan de Dios no es solo para el presente, sino para nuestra eternidad. Por otro lado, nuestros deseos temporales surgen de la naturaleza humana
que está influenciada por el entorno, las emociones y las circunstancias del momento. Estos deseos son, en su mayoría, inmediatos y se enfocan en el placer, el reconocimiento, el éxito o la seguridad de la vida terrenal. No hay nada intrínsecamente malo en tener deseos temporales, pero el problema surge cuando estos deseos comienzan a dominar nuestras decisiones, a hacernos olvidar o desviar nuestra mirada del propósito eterno de Dios para nosotros. Vivimos en una cultura que celebra la gratificación instantánea. Los medios de comunicación, la publicidad y las presiones sociales nos instan a buscar satisfacción rápida, ya sea en el dinero, el estatus, las relaciones o el placer. Sin embargo, el plan eterno de Dios no siempre se alinea con esta mentalidad de aquí y ahora. Dios nos llama a vivir con una visión que va más allá de lo visible, hacia un futuro eterno que no siempre podemos ver ni comprender completamente. La carta a los Hebreos nos da una perspectiva sabia sobre este conflicto interno cuando habla de Moisés. En Hebreos 11, 24-26 se dice que Moisés rechazó los placeres temporales del pecado en Egipto para identificarse con el pueblo de Dios, sabiendo que el sufrimiento temporal de este camino le traería una recompensa eterna. Este acto de fe nos desafía a considerar las decisiones que tomamos hoy, sabiendo que lo que elegimos ahora tiene un impacto en nuestra vida eterna. Los deseos temporales pueden ser atractivos, pero son efímeros. El plan eterno de Dios, por otro lado, ofrece una paz y una satisfacción duradera. Cuando priorizamos nuestros deseos temporales sobre el plan eterno de Dios, corremos el riesgo de desalinearnos de nuestro propósito verdadero. La vida se convierte en una serie de decisiones impulsivas y momentáneas que, aunque pueden ofrecer satisfacción temporal, no nos acercan a lo que realmente Dios ha preparado para nosotros. Jesús mismo advirtió sobre los peligros de poner nuestra atención solo en lo material y lo temporal, cuando dijo en Mateo 6, 19-21, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco destruyen, y donde ladrones minan y roban, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco destruyen, y donde ladrones no minan ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Este versículo nos recuerda que los deseos temporales, aunque atractivos, pueden distraernos de lo que realmente importa. Cuando centramos nuestra vida en el éxito inmediato o en la acumulación de bienes materiales, nos alejamos del llamado eterno de Dios. Nuestros deseos temporales pueden robar la paz y la satisfacción que solo vienen de vivir conforme a su voluntad. Para alinearnos con el plan eterno de Dios, debemos aprender a renunciar a nuestros propios deseos temporales en favor de su propósito perfecto. Jesús dijo en Mateo 16:24, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Esta negación no significa rechazar todo lo que es bueno o disfrutar de las bendiciones de la vida, sino más bien poner a Dios y su plan eterno por encima de nuestros propios deseos egoístas y momentáneos. El llamado es claro. Vivir con una perspectiva eterna implica hacer elecciones que reflejen nuestros valores espirituales más que nuestras necesidades inmediatas. Esto puede implicar sacrificios, pero esos sacrificios nos acercan más al propósito que Dios tiene para nosotros. Pablo en 2 Corintios 4, 17-18 nos dice, «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Finalmente, elegir el plan eterno de Dios sobre nuestros deseos temporales nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque los deseos temporales puedan ofrecernos una satisfacción pasajera. Solo el plan eterno de Dios nos da una satisfacción verdadera y duradera. Al poner nuestra vida en las manos de Dios y alinear nuestros deseos con su voluntad, podemos caminar con confianza y esperanza, sabiendo que lo que Él tiene preparado para nosotros es mucho más grande y mejor de lo que podemos imaginar.
La lucha entre el plan eterno de Dios y nuestros deseos temporales es una batalla diaria que todos enfrentamos. Sin embargo, al aprender a priorizar lo eterno, encontramos la verdadera paz y el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Su plan es perfecto, y aunque el camino hacia Él pueda ser desafiante, es el único que nos lleva a la verdadera satisfacción, la paz y la gloria eterna. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, desafíos y circunstancias que escapan a nuestro control. En medio de todo esto, la idea de descansar en la soberanía de Dios se convierte en un refugio poderoso para el corazón humano. Descansar en la soberanía de Dios es entender que Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas y que nada ocurre fuera de su voluntad perfecta. Este descanso no es una actitud pasiva de indiferencia ante las dificultades, sino una profunda confianza en que, a pesar de lo que suceda, Dios está en control y su propósito se cumplirá de acuerdo a su voluntad divina. La soberanía de Dios es uno de los aspectos más fundamentales de su naturaleza. En Salmo 113:19 se nos recuerda: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Dios es el Rey soberano, el gobernante absoluto del universo, y nada escapa a su autoridad. Él tiene el poder y el conocimiento para dirigir cada aspecto de nuestra vida, desde los momentos de alegría hasta los momentos de dolor y sufrimiento. Todo lo que ocurre en nuestra vida está bajo su control y forma parte de su plan eterno, aunque a veces no entendamos cómo encajan los eventos en su propósito. Descansar en la soberanía de Dios implica confiar plenamente en su autoridad y en la certeza de que Él no comete errores. Es un acto de fe que nos lleva a soltar el control, dejar de luchar por tener respuestas inmediatas y simplemente confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. A menudo intentamos manejar las situaciones con nuestras propias fuerzas, buscar soluciones rápidas o preocuparnos por el futuro, pero descansar en la soberanía de Dios nos invita a reconocer que no tenemos el control y que está bien no tenerlo. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras preocupaciones a Dios con oración y súplica. Cuando lo hacemos, nos promete una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo se puede experimentar cuando descansamos en su soberanía. La paz de Dios es el resultado directo de saber que aunque no podemos ver el futuro ni controlar las circunstancias, Dios lo sabe todo, y Él tiene el control de lo que está sucediendo en nuestras vidas. A veces entendemos descansar como algo relacionado con la inactividad o la indiferencia, pero descansar en la soberanía de Dios no es lo mismo que ser pasivos o no hacer nada. Descansar significa confiar en que Dios nos guiará, nos dará la sabiduría para actuar cuando sea necesario y nos sostendrá a través de cada situación. Aunque enfrentemos momentos difíciles, podemos tener la seguridad de que Dios tiene un propósito en cada circunstancia, incluso cuando parece que todo está fuera de lugar. Tomemos el ejemplo de Job, quien al enfrentar la pérdida de sus bienes, su salud y la muerte de sus hijos, nunca dejó de confiar en la soberanía de Dios. Aunque cuestionó, luchó y lloró, en última instancia, reconoció que Dios estaba en control y que su plan era mucho más grande de lo que Job podía entender en ese momento. Job 42:2 dice: «Yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti». Esta es la actitud de quien descansa en la soberanía de Dios, un reconocimiento de que, aunque el sufrimiento es real, Dios es más grande que cualquier circunstancia. Uno de los mayores desafíos al descansar en la soberanía de Dios es entender cómo puede ser Él soberano y al mismo tiempo permitir el sufrimiento. El dolor, la pérdida y las dificultades son realidades inevitables en la vida humana, pero descansar en la soberanía de Dios nos permite ver esas circunstancias bajo una nueva luz. Aunque no siempre entenderemos el porqué del sufrimiento, podemos confiar en que Dios está usando todo lo que nos sucede para cumplir su propósito eterno. El apóstol Pablo lo expresa en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no significa que todo lo que sucede es bueno en sí mismo, pero sí que Dios puede redimir cualquier situación para nuestro bien y su gloria. Descansar en su soberanía nos permite confiar en que, aunque el sufrimiento sea inevitable, no es en vano, y que Dios tiene el poder de traer algo bueno incluso de las experiencias más dolorosas. Cuando descansamos en la soberanía de Dios, somos libres de la ansiedad y la preocupación por el futuro. La confianza en su control perfecto nos permite liberarnos del peso de intentar controlar lo que está fuera de nuestras manos. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa que al confiar plenamente en Dios, reconocemos que su sabiduría y comprensión son infinitas, mientras que las nuestras son limitadas. Este descanso también implica que, aunque no entendamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, podemos confiar en que Dios está obrando en lo invisible. Él está trabajando en nuestra vida, moldeándonos, guiándonos y protegiéndonos, aunque no siempre podamos ver los resultados inmediatos. Descansar en su soberanía es vivir con la seguridad de que nada es un accidente y que todo está bajo su control soberano, incluso cuando el camino parece incierto. En última instancia, descansar en la soberanía de Dios nos lleva a una vida de paz, porque entendemos que Dios es el autor y consumador de nuestra fe, y que su voluntad para nosotros es siempre buena, agradable y perfecta. Cuando aprendemos a descansar en su soberanía, encontramos paz en medio de las tormentas, porque sabemos que aunque el viento sople fuerte, Él está en el barco con nosotros. Descansar en la soberanía de Dios no significa que dejemos de preocuparnos o que no actuemos, sino que nos liberamos de la ansiedad y la lucha constante por controlar lo incontrolable. Al confiar plenamente en su plan perfecto, somos libres para vivir con paz y esperanza, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas y que todo lo que acontece tiene un propósito eterno. En la vida cristiana, el quebrantamiento es uno de los procesos más profundos y a menudo más incomprendidos. Muchas veces asociamos el quebrantamiento con algo negativo, doloroso o incluso como una señal de fracaso. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, el quebrantamiento es un proceso transformador que, si se maneja correctamente, nos edifica y nos acerca más a Él. El quebrantamiento que edifica no solo es un camino a través del sufrimiento, sino una puerta abierta a un nuevo nivel de madurez, sabiduría y crecimiento espiritual. El quebrantamiento puede ser entendido como un proceso de purificación en el que Dios trabaja en nuestro interior para limpiarnos de todo lo que no le agrada. En muchas culturas y religiones, el quebrantamiento es visto como una pérdida, como algo que nos destruye. Pero en la fe cristiana, el quebrantamiento es una herramienta poderosa que Dios utiliza para purificar nuestras vidas y hacernos más como Cristo. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías describe cómo Dios purifica a su pueblo. He aquí que yo los refinaré, pero no como a plata, los probaré como se prueba el oro, ellos invocarán mi nombre, y yo los oiré. Zacarías. Aquí vemos que el quebrantamiento no es un acto de destrucción, sino de refinamiento. Al igual que el oro debe ser refinado a través del fuego, nosotros somos refinados a través de las pruebas y el quebrantamiento. Este proceso de purificación es doloroso, pero el resultado final es una vida más pura, más llena de Dios. Un aspecto importante del quebrantamiento es que nos humilla, quitándonos nuestra autosuficiencia y haciéndonos depender completamente de Dios. A menudo, antes de experimentar el quebrantamiento, tenemos una tendencia natural a confiar en nuestras propias fuerzas, habilidades o recursos. Pero el quebrantamiento nos recuerda que somos frágiles, que necesitamos de Dios en todo momento. En 2 Corintios 12, 7 al 10, el apóstol Pablo comparte cómo Dios le dio un aguijón en la carne para mantenerlo humilde. Aunque Pablo oró 3 veces para que Dios lo quitara, el Señor le respondió:
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este aguijón no fue una bendición en sí misma, sino una experiencia de quebrantamiento que llevó a Pablo a depender más completamente de Dios. La respuesta divina a su sufrimiento le mostró que el quebrantamiento le permitiría experimentar una gracia más profunda y un poder divino más grande. Cuando pasamos por tiempos de quebrantamiento, Dios nos está enseñando a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y aprender a descansar completamente en Él. Solo cuando estamos quebrantados, podemos ser verdaderamente moldeados por su mano. El quebrantamiento no solo tiene un valor personal, sino que también prepara el terreno para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces, Dios permite que pasemos por pruebas y dificultades para moldearnos en personas que estarán mejor equipadas para cumplir con su misión en el mundo. El quebrantamiento, aunque doloroso, nos hace más aptos para ser instrumentos de Dios en el servicio a otros. En el caso de José, el famoso soñador de Génesis, su vida estuvo marcada por un doloroso proceso de quebrantamiento. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y sometido a pruebas difíciles, José pasó años de sufrimiento antes de que Dios lo elevase a una posición de liderazgo en Egipto. Sin embargo, cuando finalmente vio el propósito de Dios, dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien». Génesis 50:20. El quebrantamiento en la vida de José lo preparó para salvar a su familia y a una nación entera. De la misma manera, nuestros tiempos de quebrantamiento nos preparan para un propósito más grande y más allá de lo que podemos ver en el momento. Dios nos está moldeando no solo para nuestro bien, sino para el bien de otros y para su gloria. No importa cuán difíciles sean las pruebas que enfrentemos, si nos entregamos a Dios en ese proceso, Él nos usará de manera poderosa en el futuro. Aunque el quebrantamiento sea doloroso, en última instancia produce frutos de justicia y paz en nuestras vidas. En Hebreos 12:11 se nos dice: «Es cierto que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». Esto nos recuerda que, aunque el quebrantamiento no es algo que busquemos por placer, cuando permitimos que Dios nos quebrante, Él produce en nosotros frutos de justicia que son duraderos. Estos frutos incluyen la paciencia, la humildad, la sabiduría y una profunda dependencia de Dios. A través del quebrantamiento, somos refinados en nuestra capacidad de amar y servir a los demás. Al igual que un campo que ha sido cultivado y trabajado durante un tiempo, nuestras vidas, después de un periodo de quebrantamiento, se convierten en lugares donde el amor y la paz de Dios pueden crecer. El proceso de quebrantamiento también está diseñado para hacernos más semejantes a Cristo. En Filipenses 3:10, Pablo habla de su deseo de conocer a Cristo y agrega que eso incluye el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cristo mismo pasó por el más profundo quebrantamiento al ser crucificado, y su sacrificio fue el medio por el cual toda la humanidad pudo ser redimida. Al pasar por el quebrantamiento, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, quien sufrió para cumplir con el propósito de su Padre. El quebrantamiento que edifica es un proceso doloroso pero transformador. A través del quebrantamiento, Dios nos purifica, nos humilla, nos prepara para un propósito más grande, produce frutos de justicia y nos conforma a la imagen de Cristo. Al comprender que el quebrantamiento no es el fin, sino el comienzo de una nueva obra en nuestras vidas, podemos enfrentarlo con fe y esperanza. Aunque el quebrantamiento nos duele, nos lleva a un lugar más profundo de comunión con Dios y nos prepara para ser instrumentos poderosos en sus manos. El dolor es una de las experiencias más universales que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Es una parte inevitable de la existencia humana que se manifiesta de muchas formas: físico, emocional, mental o espiritual. Aunque nadie desea experimentar el dolor, es en medio del sufrimiento donde a menudo
aprendemos las lecciones más profundas que nos transforman y nos acercan a Dios. Este dolor, lejos de ser algo solo negativo, puede ser la herramienta que Dios utiliza para moldearnos, fortalecer nuestra fe y enseñarnos cosas que no podríamos aprender de otra manera. Una de las primeras lecciones que podemos aprender a través del dolor es la importancia de depender de Dios. En momentos de sufrimiento, nos damos cuenta de cuán limitados somos. Nuestros esfuerzos por controlar las circunstancias o aliviar el dolor de manera inmediata a menudo resultan insuficientes. Es precisamente cuando todo parece fuera de control que Dios nos recuerda que Él es nuestro refugio y fortaleza. En 2 de Corintios 1, 8 y 9, el apóstol Pablo comparte su propia experiencia de sufrimiento y dolor. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El dolor de Pablo lo llevó a un punto de total dependencia de Dios. Este tipo de lección solo puede ser aprendida a través de la experiencia del dolor. Cuando nos damos cuenta de que no somos autosuficientes y que necesitamos a Dios en cada momento. El dolor también nos recuerda lo temporal que es la vida terrenal. Nos puede sorprender lo efímero que puede ser el bienestar, la salud, las relaciones y las circunstancias. Cuando estamos cómodos, es fácil caer en la trampa de pensar que todo lo que tenemos es seguro o eterno. Sin embargo, el dolor nos abre los ojos a la realidad de que nada en este mundo es permanente. Es en el dolor donde aprendemos a desapegarnos de lo terrenal y a poner nuestra mirada en las cosas eternas. Jesús mismo dijo en Mateo 6, 19, 20, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco destruyen, y donde ladrones minan y roban, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco destruyen, y donde ladrones no minan ni roban». A través del dolor, vemos que las posesiones materiales y los logros terrenales son temporalmente valiosos, pero la relación con Dios y la vida eterna son las únicas cosas que realmente perduran. El dolor entonces nos enseña a invertir en lo eterno, a no aferrarnos a lo que es pasajero, sino a fijar nuestros corazones en lo que es incorruptible y eterno. Otra lección importante detrás del dolor es la capacidad de ser más compasivos y empáticos con los demás. Cuando sufrimos, desarrollamos una comprensión más profunda de lo que significa el sufrimiento humano. El dolor nos ayuda a ponernos en el lugar de los demás, a entender sus luchas y a ser más sensibles ante las necesidades de aquellos que atraviesan momentos difíciles. En 2 Corintios 1, 3 y 4, Pablo nos recuerda que Dios nos consuela en nuestras aflicciones para que podamos consolar a otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El dolor en este sentido se convierte en una herramienta para aprender a servir y ayudar a los demás. Nos hace más humanos, más sensibles a las necesidades de los que nos rodean. En medio del dolor, somos desafiados a aprender a ser pacientes y perseverantes. El sufrimiento no siempre desaparece rápidamente. A veces debemos atravesar un periodo largo de dificultad antes de ver la luz al final del túnel. Durante este tiempo, aprendemos a confiar en el proceso, a esperar en Dios y a no rendirnos, incluso cuando la situación parece no mejorar. En Romanos 5, 3, 4, el apóstol Pablo explica que sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El dolor, entonces, produce un carácter más firme. La perseverancia que cultivamos en tiempos de sufrimiento nos prepara para enfrentar futuros desafíos con una fe más fuerte y una confianza más profunda en Dios. Al final del proceso, el sufrimiento produce una esperanza que no decepciona,
porque nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en el amor constante y fiel de Dios. Quizás la lección más significativa que aprendemos a través del dolor es la cercanía de Dios en medio de nuestra angustia. A menudo, el dolor nos lleva a una mayor dependencia de Dios y a una relación más íntima con Él. Es durante las pruebas que aprendemos a orarlo con mayor sinceridad, a buscar su presencia de manera más constante y a experimentar su consuelo de una manera más tangible. En Salmos 34:18, el salmista nos recuerda que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El dolor entonces no solo tiene el propósito de enseñarnos lecciones externas, sino que nos acerca a un conocimiento más profundo de quién es Dios. En medio del sufrimiento podemos experimentar su amor, su fidelidad y su consuelo de una manera única, que de otro modo no podríamos conocer. Las lecciones detrás del dolor son poderosas y profundas. A través del sufrimiento, aprendemos a depender más de Dios, a soltar lo temporal, a ser más compasivos, a desarrollar paciencia y perseverancia y a acercarnos más a nuestro Creador. Aunque el dolor es una experiencia difícil y a menudo dolorosa, es también un medio que Dios utiliza para conformarnos a la imagen de su Hijo y para llevarnos a un lugar de mayor madurez y fe. El dolor no es en vano. Tiene un propósito eterno que, aunque no siempre comprendemos completamente, sabemos que todo lo que pasa en nuestra vida está bajo el control soberano de Dios y es usado por Él para nuestro bien y su gloria. La paciencia es una virtud que se menciona repetidamente en la Biblia, y aunque en ocasiones la vemos como algo deseable, no siempre entendemos su verdadero valor. Vivimos en una sociedad que se caracteriza por la inmediatez. Todo tiene que ser rápido, fácil y accesible. Sin embargo, la paciencia no es solo una cualidad de carácter. Es un fruto maduro que se desarrolla a través de los procesos de la vida, especialmente en los momentos difíciles. La paciencia se forja cuando pasamos por tiempos de prueba y sufrimiento. Y a lo largo de estos procesos, Dios nos enseña a esperar su tiempo perfecto y a confiar en su soberanía. En Gálatas 5:22-23, Pablo menciona la paciencia como uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La paciencia no es algo que simplemente se obtiene a través del esfuerzo humano. Es una obra sobrenatural que Dios realiza en nosotros a través de su Espíritu. Cuando somos sellados con el Espíritu Santo, Dios comienza a trabajar en nuestro interior para formar este fruto. Sin embargo, la paciencia no crece de inmediato. Es como una semilla que debe ser cultivada y cuidada, y para que esta semilla crezca, a menudo necesitamos ser expuestos a situaciones que nos desafíen y nos hagan depender completamente de Dios. En la vida cristiana, el concepto de proceso es fundamental. Dios raramente obra de manera instantánea en todos los aspectos de nuestra vida. En lugar de eso, Él nos lleva a través de un proceso en el que debemos aprender a esperar, confiar y desarrollar carácter. Este proceso es, en muchos casos, un camino largo y a veces doloroso, pero es precisamente en ese camino donde se forja la paciencia. En Santiago 1:2-4, se nos instruye: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí, Santiago nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y que esta paciencia, a su vez, tiene un resultado perfecto. Es a través de las pruebas y los procesos que Dios trabaja en nosotros. La paciencia se va desarrollando conforme nos enfrentamos a dificultades, aprendemos a esperar en el Señor y sobre todo confiamos en su tiempo perfecto. La paciencia no es simplemente esperar pasivamente que las cosas cambien o que el tiempo pase. Más bien es una espera activa que está llena de confianza en que Dios tiene el control. La verdadera paciencia tiene que ver con confiar en que,
Aunque no entendemos todo lo que está sucediendo, Dios está obrando en nuestra vida y tiene un propósito en todo. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones, pero Abraham tuvo que esperar muchos años, y en ese tiempo enfrentó numerosas pruebas que pusieron a prueba su fe y paciencia. Sin embargo, Abraham aprendió a confiar en la promesa de Dios, aunque los años pasaban y parecía que no se cumplía. Finalmente, a través de la paciencia, Dios cumplió su promesa de manera perfecta. A medida que atravesamos procesos que requieren paciencia, aprendemos a depender completamente de Dios. Cuando enfrentamos dificultades, nuestro impulso natural es tratar de resolverlas rápidamente, a menudo confiando en nuestras propias fuerzas y habilidades. Pero la paciencia nos enseña a reconocer que no tenemos el control. Dios nos lleva a un lugar de vulnerabilidad y nos desafía a esperar en Él, sabiendo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Segunda de Corintios. Al esperar pacientemente en Dios, aprendemos que nuestras propias capacidades son limitadas. Esta dependencia de Dios es una de las lecciones más importantes que la paciencia nos enseña. A medida que nos enfrentamos a los procesos que Él ha permitido en nuestras vidas, desarrollamos una dependencia más profunda en Él, sabiendo que Él es el único que tiene el control sobre nuestras circunstancias. Uno de los frutos más claros de la paciencia es la transformación de nuestro carácter. En Romanos 5, 3, 4, Pablo escribe: "Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, esperanza". La paciencia nos forma, nos hace más fuertes y nos da la experiencia necesaria para enfrentar nuevos desafíos. El proceso de paciencia nos ayuda a ser más humildes, más misericordiosos y más compasivos, ya que entendemos que todos estamos en procesos y que todos necesitamos de la gracia de Dios. Además, la paciencia nos enseña a no ser impulsivos ni reactivos, sino a esperar en el tiempo perfecto de Dios. La madurez espiritual que se obtiene a través de la paciencia nos permite vivir de manera más serena y confiada, sin dejarnos llevar por las emociones momentáneas o las circunstancias cambiantes. La paciencia no es solo un fin en sí misma, tiene un propósito. Dios permite que pasemos por procesos de paciencia para que seamos conformados más y más a la imagen de Cristo. Jesús mismo es el mejor ejemplo de paciencia. En su ministerio terrenal, Él mostró una paciencia extraordinaria al esperar el momento adecuado para revelar su misión, al ser paciente con sus discípulos y al soportar el sufrimiento en la cruz con una confianza inquebrantable en la soberanía de su Padre. La paciencia en el proceso también nos prepara para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Sin paciencia, es difícil perseverar en los tiempos de prueba y seguir fielmente en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Como lo dice Hebreos 12:1-2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. La paciencia es un fruto que se desarrolla a lo largo de los procesos de la vida. Es una cualidad que nos forma, nos refina y nos acerca más a Dios. Aunque no siempre disfrutemos de los tiempos de espera, es en esos momentos donde aprendemos a confiar en Él, a depender de su gracia y a madurar en nuestra fe. La paciencia no es solo una virtud que buscamos, sino un proceso divino que Dios utiliza para transformar nuestras vidas y hacer su obra en nosotros. Al permitir que Él nos guíe en cada proceso, podemos desarrollar la paciencia que nos llevará a cumplir con su propósito eterno. La humildad y la dependencia de Dios son dos virtudes fundamentales en la vida cristiana. A menudo, estas cualidades son mal interpretadas por el mundo. En una sociedad que valora la autosuficiencia, el poder personal y el éxito individual, la humildad y la dependencia de Dios pueden parecer debilidades o actitudes de sumisión. Sin embargo, en el reino de Dios,
Estas son cualidades que nos acercan más a Él y nos permiten experimentar su gracia y poder de una manera más profunda. La humildad es la disposición de reconocer nuestra fragilidad y limitaciones ante Dios. Implica un reconocimiento sincero de que sin Él no somos nada y que todas nuestras habilidades, talentos y recursos son un regalo de su gracia. La humildad es esencial para una relación genuina con Dios, porque nos permite acercarnos a Él con un corazón abierto y dispuesto a aprender, obedecer y ser transformados. En Santiago 4:6, la Escritura dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí se nos muestra que la humildad es la clave para recibir la gracia divina. Cuando nos reconocemos humildes, estamos en una posición de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. En cambio, la soberbia, el orgullo y la autosuficiencia nos alejan de la gracia de Dios, ya que nos hacen pensar que podemos vivir sin su ayuda o que todo depende de nuestras fuerzas. Uno de los frutos de la humildad es que nos convierte en personas enseñables. La humildad no solo nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios, sino también nuestra necesidad de ser guiados y formados por Él. Jesús, el ejemplo supremo de humildad, vivió su vida en completa dependencia del Padre. En Filipenses 2:6-8, Pablo describe cómo Jesús, siendo Dios, no consideró que su igualdad con Dios fuera algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de su gloria para venir como siervo y morir por nosotros. La humildad de Jesús le permitió estar en total disposición para cumplir con la voluntad del Padre, a pesar del sacrificio que implicaba. De la misma manera, cuando somos humildes ante Dios, podemos ser enseñados y guiados por Él. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y aprender de Dios a través de su palabra, la oración y la comunión con otros creyentes. La dependencia de Dios es la respuesta natural a la humildad. Cuando somos humildes, reconocemos que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Jesús lo dijo de manera clara en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta declaración resalta nuestra completa dependencia de Dios para todo lo que somos y todo lo que hacemos. La dependencia de Dios no significa ser pasivos o inactivos, sino reconocer que toda nuestra vida, todas nuestras decisiones y esfuerzos deben estar fundamentados en Él. Es entender que, sin su dirección, sin su sabiduría y sin su poder, nuestras acciones son vacías. La dependencia de Dios también implica una confianza total en su provisión y soberanía. No es solo confiar en Él cuando las cosas van mal, sino también en los momentos de éxito, sabiendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Él. Un ejemplo claro de humildad y dependencia de Dios se encuentra en la vida de Moisés. Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, pero a lo largo de su ministerio mostró una humildad profunda y una total dependencia de Dios. En Éxodo 3, cuando Dios le aparece en la zarza ardiente, Moisés no se ve a sí mismo como un líder capaz de llevar a cabo tan grande tarea. Su humildad lo lleva a cuestionar su propio valor y capacidad, diciendo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. A pesar de la dificultad de la misión y de las dudas personales, Moisés no confió en sus habilidades, sino que depositó toda su confianza en Dios y obedeció su llamado, mostrando que la verdadera grandeza radica en la humildad y la dependencia de Dios. Durante todo su liderazgo, Moisés constantemente buscaba la dirección de Dios y siempre reconoció que su capacidad para guiar al pueblo no dependía de sus propias fuerzas, sino de la sabiduría, poder y presencia de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 33:15, Moisés dice: «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». Esta oración revela su total dependencia de la presencia de Dios para llevar a cabo la misión que le había encomendado. Moisés no se apoyaba en sus habilidades, sino que entendía que solo con la ayuda de Dios podría cumplir el propósito para el cual había sido llamado.
La humildad y la dependencia de Dios nos llevan inevitablemente a la obediencia. Si somos humildes, reconocemos que Dios es el Señor de nuestras vidas y que su voluntad es superior a la nuestra. La obediencia es una manifestación natural de nuestra dependencia, ya que confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. En 1 Pedro 5:6 se nos llama a humillarnos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. La humillación y la obediencia van de la mano. Cuando nos humillamos ante Dios y dependemos de su guía, nos disponemos a ser obedientes, sabiendo que Él nos llevará a su voluntad perfecta. Vivir en humildad y dependencia no es fácil, ya que nuestra naturaleza humana tiende a buscar el control y la autosuficiencia. El mundo nos enseña que debemos luchar por lo que queremos, que el éxito depende de nuestra habilidad y esfuerzo. Sin embargo, la vida cristiana nos invita a ir en contra de esa corriente, reconociendo que la verdadera vida, la paz y el éxito se encuentran en la humildad y la dependencia de Dios. Es un desafío diario, pero al practicar la humildad y la dependencia de Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, ya que sabemos que Él tiene el control de todo y que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. La humildad y la dependencia de Dios son cualidades esenciales para vivir una vida cristiana plena. La humildad nos permite acercarnos a Dios, ser enseñables y depender completamente de Él, mientras que la dependencia nos lleva a confiar en su sabiduría, provisión y poder. Juntas, estas virtudes nos conducen a una vida de obediencia y fe en la soberanía de Dios. A medida que cultivamos estas cualidades, no solo nos acercamos más a nuestro Creador, sino que nos preparamos para ser usados por Él de maneras extraordinarias. Uno de los aspectos más profundos y transformadores de la relación con Dios es entender que Él no solo nos ama, sino que también nos pule, nos perfecciona y nos transforma para su gloria. Este proceso de pulir es una de las obras más significativas de Dios en la vida de un creyente, y a menudo, aunque no sea fácil, es una expresión del amor divino. El amor de Dios no es un amor complaciente, sino un amor que nos guía hacia la madurez espiritual. El proceso de ser pulidos por Dios puede compararse con la obra que realiza un orfebre o un joyero con una piedra preciosa. Una piedra bruta no tiene brillo ni belleza hasta que pasa por el proceso de pulido, donde se le quitan las impurezas y se le da forma. De manera similar, nosotros, como piedras en las manos de Dios, somos pulidos a través de las dificultades, los desafíos y las pruebas que Él permite en nuestras vidas. En Hebreos 12:6 se nos dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina no es castigo, sino una forma de entrenamiento y formación. Dios permite que pasemos por procesos difíciles, pero lo hace porque nos ama profundamente y desea que seamos conformados a la imagen de su Hijo, Jesús. La disciplina y el proceso de ser pulidos a veces pueden ser dolorosos, pero es un dolor con propósito. Dios no permite el sufrimiento en nuestras vidas sin razón. Al contrario, cada prueba tiene un propósito divino, y es en esos momentos cuando Dios nos limpia, nos refina y nos transforma. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en este proceso de pulido. En Filipenses 1:6, Pablo nos recuerda: estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó la obra de salvación en nosotros, y el Espíritu Santo es quien continúa perfeccionando esa obra a lo largo de nuestra vida. A través del Espíritu Santo, Dios nos transforma de adentro hacia afuera, purificando nuestros corazones y mente. El Espíritu Santo utiliza los momentos difíciles para revelarnos nuestras áreas de debilidad, como el oro que es probado en el fuego. Así como el oro se purifica al ser colocado en el fuego, nosotros somos purificados a través de los desafíos y las pruebas. En cada proceso el Espíritu Santo nos ayuda a crecer en paciencia, fe, humildad y dependencia de Dios, y nos guía hacia una vida más semejante a Cristo.